comenzar escuchando la versión de Charles Perrault, el primer recopilador de una de las tantas versiones que tiene Caperucita Roja. Este autor, porque también es autor de diferentes cuentos, no solo recopilador, lo recogió en el año 1697. Y si bien yo no tengo el libro del mismo, sí tengo, por ejemplo, de otros autores importantes como los hermanos Grimm, ¿sí? Tengo una versión fiel de las conocidas. Dice así: había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que se hubiera visto. Su madre estaba muy enloquecida con ella, y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una Caperucita Roja que le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, cocinando unas tortas, le dijo: anda a ver cómo está tu abuelita, pues dicen que ha estado muy enferma. Llévale una torta y este tarro de mantequilla. Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por el bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con el lobo, le dijo: voy a ver a mi abuelita y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. ¿Vive muy lejos?, le dijo el lobo. Oh, sí, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. Pues bien, le dijo el lobo, yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino y tú por aquel. Veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en recoger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a la casa de su abuelita. Golpeó. ¿Quién es? Es su nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo disfrazando la voz. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cándida abuela, que estaba en la cama y no se sentía bien, le dijo: tira la aldaba y el cerrojo caerá. El lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y se fue a acostarse en el lecho de su abuela, esperando a que venga Caperucita. Un rato después, ella llegó. ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la voz ronca del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: es su nieta, Caperucita Roja, y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. El lobo gritó, suavizando un poco la voz: tira la aldaba y el cerrojo caerá. Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada: deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desvistió y se metió en la cama. Quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Entonces comenzó a preguntarle: abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes? Es para abrazarte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué piernas tan grandes tienes? Es para correr mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Es para oírte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Fin. ¿Se imaginan ustedes contándole esta versión a un niño? Seguramente va a decir, bueno, continúa, que aparezca el leñador, el cazador, que le abra el estómago al lobo, que la saque vivas a Caperucita y a la abuela, que le llene el estómago del lobo con piedras y que lo arroje al vacío, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los cuentos tradicionales
siempre terminen con un final feliz. Bueno, justamente quiero tomar algunos fragmentos del análisis y la investigación que hizo Teresa Colomer respecto de la evolución de las diferentes versiones introducidas en la literatura y en la educación referidas a Caperucita Roja. A partir de la versión de Charles Perrault, se consideraba que provocaba mucho temor en los niños porque escondía cuestiones relacionadas a lo moral, es decir, la transgresión del deber ser y del deber hacer en esa época y con esa edad. Por ejemplo, no desviarse del camino, obedecer a la madre, no hablar con extraños, en este caso el extraño está dado por la figura del lobo, y en este sentido el final que tenía Caperucita Roja era un final demasiado abrumador para los niños o para ese destinatario infantil considerado en esa época. Entonces dice Teresa Colomer, las discrepancias entre las versiones populares y el cuento de Perrault se desprende que las características folclóricas de los cuentos fueron vulneradas tan pronto como fueron fijadas a la escritura. Los cambios introducidos se dirigieron, en primer lugar, a censurar los aspectos del cuento menos convenientes para los nuevos destinatarios infantiles, aspectos como el canibalismo, el striptease realizado por Caperucita antes de meterse a la cama. También se procedió a aumentar el realismo y la coherencia de la narración en detrimento de los elementos maravillosos y absurdos, y se introdujo una moraleja en la historia. Ahí viene el fin educativo. Y he aquí un pequeño texto que habla de ello. Vemos aquí que los adolescentes y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo porque estos animales no son todos iguales. Los hay con un carácter excelente y un humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? Estos cambios, entonces, resultan muy significativos tanto para la historia de la literatura infantil como para explicar la construcción del mito de Caperucita Roja como un referente colectivo. Estos cambios se vieron justamente necesarios para poder cumplir una función educativa que no traspase los límites de lo conveniente, dice Teresa Colomer. Así, en la moraleja añadida al final, el tema de la violación como núcleo del cuento es un tema fuerte para trabajar en los niños. La Caperucita Roja de Perrault adoptó las características de un cuento moral. El mensaje se dirige a revelar a las jovencitas cómo funcionan las reglas sociales del control de la sexualidad, ya que ellas no saben lo peligroso que es detenerse a escuchar a un lobo. Se construye, pues, un cuento sobre la seducción y la responsabilidad moral, en la que el lobo actúa como tentador de los placeres frente a la necesidad de represión. En el próximo video vamos a conocer la versión de los hermanos Grimm.